Me llamo Serena Marsh y a mis 37 años descubrí de la peor manera que te pueden robar una casa entera mientras estás en la otra punta del mundo defendiendo el país que emite las escrituras. Llevaba 10 años ahorrando cada céntimo con un único propósito en mente: comprar un hogar frente al mar Cantábrico para mis padres, Walt y Joan, que llevaban 50 años casados y casi toda la vida siendo pobres. Firmé la compra desde una base militar en el extranjero y volé de vuelta para entregarles las llaves en su aniversario. Pero al entrar en el camino de grava, mi madre lloraba en el porche, mi padre temblaba junto a 2 maletas, y la familia de mi marido les gritaba que se largaran. Habían ocupado mi propiedad, y 3 coches desconocidos llenaban el patio. Cuando solté mi mochila militar en las maderas del porche, todavía no sabía el desastre que habían hecho dentro ni a dónde iba a parar el dinero que estaban ganando a mi costa. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories, el rincón donde examinamos juntas cómo las mujeres de a pie plantan cara a los conflictos familiares más absurdos sin perder la compostura. Si alguna vez os han dicho que sois unas exageradas por poner límites, este es vuestro sitio. Recordad suscribiros y dejar un comentario. Mis padres se casaron en 1975, con solo 40 euros en el bolsillo y una furgoneta prestada. Mi padre reparaba tractores en un taller de mala muerte a las afueras de Burgos, y mi madre limpiaba casas ajenas. Toda mi infancia olió al aceite de limón que ella usaba para abrillantar mesas que nunca serían nuestras. En mi casa nunca supimos lo que era tener un año bueno y otro malo. Para nosotros solo existían los años difíciles y los extremadamente difíciles. Sin embargo, cuando yo tenía 9 años, hicimos un viaje corto a la costa y vi a mi madre apoyarse en la barandilla del paseo, cerrar los ojos con fuerza y suspirar al escuchar el romper de las olas. Me dijo que dormir arrullada por ese sonido debía de ser lo más parecido al cielo, y esa frase se me quedó grabada a fuego. Estudié la carrera militar gracias a una beca porque era la única salida que tenía, y me esforcé al máximo. Fui oficial de logística, luego capitana y finalmente comandante. Aprendí a mover toneladas de combustible, alimentos y tropas por el desierto sin perder los nervios, ahorrando cada euro como si fuera el último. Me costó 10 años de sacrificios, sumando el sueldo de las misiones, una pequeña herencia familiar y cada maldito extra. La primavera pasada, por fin logré comprar una gran casa de madera frente a un acantilado de ensueño en la costa de Cantabria. Fueron 425,000 euros, y la escritura estaba únicamente a mi nombre. Tenía un porche inmenso orientado al mar, y una cocina tan espaciosa que mi madre podría llenarla con ese olor a limpio que tanto le gustaba. Firmé la compra digitalmente desde una mesa de campaña a más de 12,000 kilómetros de distancia, sin haber pisado jamás aquella propiedad. Mi plan era tan sencillo como emotivo: llevarlos allí por sus bodas de oro, poner la llave en la mano de mi madre y verla cerrar los ojos al escuchar las olas. Debí imaginar que nada sale tan bien. Durante los últimos 2 meses de mi misión, la comunicación con España se volvió casi imposible, con apenas 1 hora de conexión, y luego días enteros de absoluto silencio. Mi marido, Kyle, se había ofrecido muy amablemente a encargarse de los preparativos de la casa nueva mientras yo terminaba el despliegue. Quería limpiarla a fondo, barnizar el porche y dejarla lista para la gran fiesta de mis padres. Aquello fue el único gesto de ayuda genuina que había tenido conmigo en años, y en lugar de sospechar, me sentí agradecida.
Ese fue mi primer gran error. Poco después, las facturas de la luz, el agua y la basura se dispararon de forma desorbitada, como ocurre cuando hay demasiada gente viviendo bajo un mismo techo. Le pregunté por teléfono y me dio largas con que tenía la calefacción encendida. En nuestras breves llamadas, mis padres dejaron caer que la familia de Kyle pasaba demasiado tiempo en la costa con la excusa de ayudar. Mi madre es incapaz de hablar mal de nadie, así que cuando repite algo 2 veces es porque la situación ya es preocupante. Tomé nota de aquello inmediatamente. Consulté de manera informal con la oficina jurídica de la base cómo podía registrar a mis padres en una propiedad a mi nombre, pero estando destinada tan lejos, en una posición que no podía abandonar, cada gestión requería una presencia física en España que yo no tenía. Para tranquilizarme, Kyle me mandó una foto del salón impecable, pero el plano era extrañamente cerrado, como si quisiera ocultar algo más allá del encuadre. Me quedé observando esa imagen mucho más tiempo de lo normal. ¿Qué era exactamente lo que estaban intentando ocultar fuera de esa foto? Había algo crucial que la familia de mi esposo siempre pareció olvidar sobre mí. Yo nunca entro en pánico. No lo considero una virtud, sino una herramienta de supervivencia que perfeccioné en situaciones donde perder los papeles costaba vidas humanas. Cuando el plan de un convoy militar se desmorona a las 2 de la mañana en territorio hostil, aprendes rápido que el que más grita casi nunca es el que tiene el control. Mis subordinados solían repetir una frase que yo siempre soltaba cuando las cosas se torcían en las reuniones de estrategia. Apoyaba mi taza de café y les decía con voz gélida: «Estoy muy tranquila, y eso es precisamente lo que os debería preocupar». Esa calma significaba que ya estaba actuando. Sin embargo, mantener siempre la compostura tiene un precio alto, y en mi caso se llamaba exceso de responsabilidad. Yo siempre había sido la persona que lo solucionaba todo: los problemas de mis padres, los líos de la familia de Kyle y los desastres de cualquiera que se cruzara en mi camino. Si un coche se averiaba o si alguien no llegaba a fin de mes para pagar el alquiler, la llamada de auxilio me llegaba a mí, y yo respondía sin falta. Por eso, cuando la madre de Kyle se quedó en la calle al vencer su contrato de arrendamiento y mi marido me pidió acogerla solo por un tiempo, le dije que sí desde el otro lado del mundo, sin pararme a pensar en las consecuencias. Les había acostumbrado a que Serena aguanta cualquier carga sin quejarse jamás. Siempre creí que la verdadera disciplina solo servía para el campo de batalla, y que los momentos más difíciles de mi vida transcurrían en desiertos sin agua corriente bajo fuego enemigo. Qué equivocada estaba. La prueba más dura de toda mi existencia me estaba esperando en casa, en un porche donde faltaba un carrillón de viento. Aterricé un jueves gris y alquilé un coche en el mostrador del aeropuerto, llevando puesto todavía mi uniforme militar de faena. Me esperaban unas 2 horas y media de viaje por carretera hacia el norte. Conduje con la ventanilla entreabierta para ventilar el aire reciclado del avión, repasando mentalmente la escena una y otra vez, como si fuera una misión militar. Llegar, abrazar a mis padres, darles las llaves y ver la emoción en sus rostros. Llevé esa llave dorada en el bolsillo del pecho durante todo el vuelo transatlántico y la acariciaba con los dedos en cada semáforo en rojo del camino. Cuando la carretera descendió entre los pinos y el mar Cantábrico apareció ante mí, inmenso y plateado a la izquierda, estuve a punto de romper a llorar de pura emoción al pensar que por fin mi madre tendría su sueño. Pero al tomar la última curva de tierra, mi pie se levantó del acelerador de manera instintiva.
Había 3 coches desconocidos aparcados en la entrada, y un cartelito clavado en las flores de mi madre que decía: aparcamiento de clientes. Para colmo, el porche donde mi padre debía colgar su carrillón de viento para celebrar sus bodas de oro estaba completamente vacío. El gancho metálico del porche estaba desierto y frío. Me quedé inmóvil dentro del coche, escuchando el suave rítmico del motor, y de repente percibí risas extrañas saliendo de la casa que tanto me había costado pagar. No eran risas familiares, sino ese tono artificial de unos clientes que pagan por estar alojados en un hotel de paso. En ese instante, yo no lo sabía con certeza, pero esa ridícula palabra en el cartel de la entrada no tenía sentido en el hogar de mis padres. Mi intuición me decía que algo iba terriblemente mal. Al subir los escalones del porche, vi a mi madre, de 72 años, llorando en silencio con la mano apretada contra la boca para no molestar a nadie, mientras mi padre aguardaba junto a 2 maletas preparadas. A mi padre le temblaban las manos, con muchísima más intensidad de lo habitual, y sé de sobra que no era por culpa de su Parkinson habitual, sino de la pura impotencia. Antes de que yo pudiera pronunciar palabra, la puerta mosquitera se abrió de golpe y apareció Brenda, mi suegra, de 62 años, con un vestido veraniego y una copa de vino blanco a las 11 de la mañana. Sin reparar todavía en mi presencia, avanzó hacia mi madre con altivez, señaló el camino con el dedo índice y le gritó con total crueldad para que la oyeran los clientes del jardín. «Esta casa es nuestra, marchaos de una vez». El dolor en el rostro de mi madre fue desgarrador, como si acabara de recibir un golpe físico. Mi padre intentó levantarse del escalón, pero sus piernas no le respondieron de la debilidad. Quiero que comprendáis lo que supone tener 20 años de adiestramiento militar en el cuerpo, porque cada fibra de mi ser me pedía lanzar a Brenda por encima de la barandilla de madera. En lugar de eso, apoyé mi equipaje en el suelo lentamente y dejé que la tensión del silencio hiciera su trabajo inicial. Los 2 desconocidos se me quedaron mirando impactados por mi uniforme de comandante. Brenda se giró molesta, pensando que venía otro huésped pesado. Pero al reconocer mi rostro, la copa de vino le tembló en la mano y solo pudo balbucear mi nombre: Serena. Lo que aún no sabía era de quién era la firma de la escritura. Aquella prepotente mujer no tenía ni la menor idea de que la anciana a la que acababa de gritar de esa forma tan vil era mi propia madre. Estaba a punto de enfrentarse a la tarde más larga de toda su vida, y yo me encargaría de desmontarla paso a paso con absoluta frialdad. Esquivé a mi suegra sin mirarla, empujé la puerta y entré en el salón de la casa que había adquirido con tanto esfuerzo y que jamás había visto por dentro. La densa tensión del porche me acompañó al interior, donde se encontraba Kyle. Al verme aparecer de uniforme, se quedó completamente pálido. Para colmo de males, las puertas de las habitaciones tenían números de latón atornillados, imitando un motel barato. En la futura cocina de mi madre, aquella estancia que imaginé impregnada del reconfortante aroma a aceite de limón, habían colocado una vulgar mesa supletoria con un libro de firmas para turistas, cápsulas de café y un cartel plastificado con las instrucciones de entrada a las 3 de la tarde. Todo el ambiente apestaba a desinfectante industrial y lejía barata. Ese olor artificial que dejan las empresas de limpieza de pisos turísticos para ocultar el rastro de los anteriores huéspedes. Lo de mi madre era puro cariño. Esto era una tapadera comercial. De repente, el hermano menor de Kyle, Dustin, asomó por el pasillo, cargando toallas dobladas como si fuera un botones de hotel, y al verme se quedó de piedra. La voz de Kyle por fin apareció.
aunque sonó ridículamente pequeña, casi inaudible. Serena, cariño, has llegado antes de tiempo, balbuceó. Yo no respondí. Me limité a mirar fijamente los números de latón clavados en las puertas de mi propia casa, el cartel brillante de recepción que habían colocado en la entrada y a mi propio esposo, que estaba allí de pie, con las manos vacías y una incapacidad absoluta para explicarme qué demonios estaba pasando. Lo estáis gestionando como si fuera un maldito hotel, solté con una frialdad que me sorprendió a mí misma. No era una pregunta, era una sentencia. La mirada de culpabilidad que cruzaron Kyle y Dustin me dio la única respuesta que necesitaba para confirmar que mi marido no era una víctima, sino un cómplice. Todos esperaban que estallara en gritos, porque la gente conflictiva solo sabe defenderse cuando les gritan de vuelta. Precisamente por eso decidí no darles el gusto de perder los papeles. Me di la vuelta en silencio. Caminé de regreso hacia el porche y me agaché frente a mi padre, que me miraba con ojos cansados. Papá, nos vamos de aquí ahora mismo. Os voy a buscar una habitación limpia, con 2 camas cómodas y almohadas de verdad, y esta noche vais a dormir como os merecéis. Él intentó disculparse, con la voz rota, pero no se lo permití. Agarré sus maletas pesadas y las cargué yo misma hasta el coche de alquiler, pasando justo al lado de Brenda, que se había quedado muda. Conducir 15 minutos por la autovía asturiana me ayudó a calmarme, hasta que llegamos a un pequeño hostal frente al mar Cantábrico. Uno de verdad, con su licencia oficial colgada en la pared. Les consiguió una habitación preciosa, con vistas al mar Cantábrico, obligando a mi madre a sentarse a descansar mientras yo encendía la calefacción. Ella no paraba de repetir que no entendía nada. Habían viajado para mudarse conmigo, tal y como planeamos, pero la madre de Kyle les dijo que las cosas habían cambiado. Sí, mamá, ha habido un cambio de planes. El mío, le respondí, logrando que esbozara una sonrisa. Les compré algo de cenar y esperé a que mi padre se durmiera profundamente. Fue entonces cuando me senté en una silla de plástico bajo la molesta luz del aparcamiento. Saqué un bloc de notas y comencé a redactar una lista detallada. ¿Quién vivía en mi propiedad? ¿Desde cuándo? ¿Quién había publicado ese anuncio en Internet? ¿Y quién se estaba quedando con todo el dinero de los alquileres? Escribí esa pregunta en mayúsculas, como una orden militar. Al día siguiente no iba a discutir con nadie. Mi objetivo era buscar un abogado. Paula Renner tenía su despacho encima de una tienda de pesca en Llanes, a unos 20 minutos de viaje. Era experta en derecho inmobiliario, una mujer decidida, con pelo canoso y gafas colgadas de una cadena. Lo primero que hice fue poner la escritura sobre su mesa. Mi nombre era el único que figuraba allí. Ella asintió despacio y me dio la mala noticia, porque los buenos profesionales van directos al grano. ¿Cuánto tiempo llevan instalados allí? Más de 1 mes, le respondí. Se quitó las gafas. Pues esta parte no te va a gustar nada. Debes entender que aquí en Asturias, cuando alguien se instala en una casa, no puedes cambiar la cerradura y tirar sus cosas a la calle, me explicó Paula. Eso se considera coacción y es ilegal. Si lo haces, podrías acabar debiéndoles dinero a ellos. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. La escritura tenía mi nombre y aún así no era suficiente para abrir mi propia puerta. Paula levantó la mano al ver mi cara de rabia. No puedes tirar la puerta abajo. Hay que ir al juzgado. Iniciaremos una demanda por desahucio por precario en el juzgado de Llanes.
Enviaremos una notificación formal y esperaremos a que el juez firme la orden. Tardará unas semanas, pero si hacemos todo de forma impecable, será un proceso infalible. Por si te lo preguntas, tampoco puedo garantizarte que legalmente sean inquilinos, añadió Paula muy seria. No hay contrato ni te han pagado un solo euro. Unos parecen invitados que se niegan a irse, y encima Dustin gestiona un alojamiento turístico sin licencia. La ley tiene una respuesta diferente para cada caso, y no pienso arriesgarme a adivinar qué etiqueta les pondrá el tribunal. La vía del desahucio por precario los trata como si tuvieran el derecho más fuerte posible, así que, sea cual sea su estatus final, la orden de desalojo se ejecutará igual. Iremos por el camino más lento, pero seguro. En ese instante, se inclinó hacia adelante y su mirada se volvió afilada, llena de frialdad. Me has dicho que alquilan habitaciones en una plataforma de internet, ¿verdad? Continuó Paula con una sonrisa. Eso cambia las cosas. Ellos no son los dueños y explotan un piso turístico. En esta costa se necesita una licencia municipal y pagar impuestos. Si carecen de ambas cosas, esto ya no es una simple pelea familiar. Ahora tienes una herramienta de presión brutal a tu favor. Yo había entrado dispuesta a iniciar una guerra a puñetazos, pero salía con algo mucho mejor, una estrategia legal. No me dejan tirar la puerta abajo, me dije al bajar las escaleras. Mejor. Siempre he sabido pelear mejor siguiendo las reglas. Esa misma tarde, regresé a la casa para intentar solucionar las cosas por las buenas. Yo no soy ningún monstruo, y a los jueces les gusta ver que intentaste ofrecer una salida razonable. Al llegar, vi a Brenda en el porche, cómoda en la mecedora de mi madre, con la tía de Kyle, Marlene, a su lado. Tomaban el sol como si se hubieran ganado ese derecho. Hice un esfuerzo por mantener un tono de voz calmado. Brenda, te lo diré de buenas maneras una sola vez. Esta es mi casa. Mis padres se van a mudar aquí, y tu familia tiene que hacer las maletas para marcharse. Brenda soltó una carcajada ruidosa. ¿Tu casa?, se burló. ¿Comprada gracias al matrimonio con quién? Sois buena gente, Serena, pero venís del campo. No tenéis ni idea de llevar un negocio así. Nosotros sí sabemos sacarle rentabilidad. Marlene asentía a cada palabra, como un coro bien ensayado. Justo después, Brenda pronunció la frase que claramente había estado guardando con satisfacción perversa. Fue una frase que me atormentaría en mis pesadillas. Cariño, la verdad es que nunca has sido una de los nuestros. Vi la silueta cobarde de Kyle tras la mosquitera, mirando sin atreverse a salir. Admito que tanta crueldad casi me derrumba. Sin embargo, Brenda estaba tan encantada con su maldad que cometió un error por pura prepotencia. Cuando me daba la vuelta para irme, me gritó: «Y tenemos todo lleno para este mes, completo». Me acababa de regalar gratis el dato clave de que el anuncio seguía activo y a su máxima capacidad. Le di las gracias sinceramente, y estoy segura de que ella pensó que había ganado la batalla. Esa misma noche me bastaron 4 minutos en Internet para encontrar el anuncio. Lo titulaban «Refugio frente al mar en Cala de Harlan. Un lujo costero para 8 personas». El anfitrión era Dustin y pedían 340 euros por noche. Mientras miraba las fotos en la cama del hostal con mi madre durmiendo al lado, se me congelaron las manos de rabia. La foto de portada mostraba el dormitorio principal de la casa, el del gran ventanal al océano, el cuarto
que yo había elegido para mis padres, donde imaginé a mi madre despertando feliz. Lo habían decorado con sábanas blancas y un detalle sobre la almohada. Contemplé indignada las fotos de mi propia casa, decorada para desconocidos, hasta que al final vi una toma de la caseta de la piscina trasera. Es un pequeño cobertizo que usábamos como trastero, pero allí aparecía, bajo un cartel que decía: «Zona privada del propietario, rogamos no molestar». Ahí es donde habían arrumbado a mis padres. Habían usurpado la habitación principal con vistas al mar para alquilarla por noches, confinando a mi padre, de 74 años, a vivir en un almacén para no molestar a los clientes. Con rabia, hice capturas de todas las fotos, guardé la dirección web, las tarifas y el calendario lleno de reservas en verde, tal y como Brenda me había presumido en la cara. No necesité espiar a nadie para conseguir pruebas de lo que hacían. Todo estaba expuesto en Internet, anunciado públicamente para que cualquiera pudiera alquilar mi propiedad. Comencé a calcular las ganancias. 340 euros por noche, multiplicados por un mes entero de reservas. Mientras hacía las cuentas, me asaltó una duda terrible que no lograba apartar de mi cabeza. ¿A dónde iba a parar exactamente todo ese dinero acumulado durante semanas? A la mañana siguiente, mientras tomábamos un café, mi madre se armó de valor para contármelo todo paso a paso. Habían llegado el 3 de junio, tal y como planeamos, con el camión cargado de pertenencias y entusiasmados por comenzar su nueva vida. Dustin los recibió en la entrada con una sonrisa falsa, diciéndoles que había un cruce de fechas y preguntándoles si les importaría instalarse en el cobertizo solo por la temporada alta. Mis padres, que odian ser una molestia, aceptaron sin dudar. Los días pasaron y nadie los devolvió a la casa. Brenda llegó a prohibirle a mi madre usar la cocina grande con la excusa de que su presencia confundiría a los clientes. Mi madre, que limpió mesas ajenas toda su vida y que por fin tendría su propio hogar, recibió la orden de mantenerse alejada. Y mi padre había colgado unas campanillas de viento de latón en el porche para su aniversario, porque el sonido de la brisa le recordaba al mar a mi madre. Al tercer día, Dustin le dijo a mi padre que un cliente se había quejado del tintineo de las campanillas. Así que mi padre, que en sus 74 años jamás ha pedido nada a nadie, se subió a una silla con sus manos temblorosas, descolgó el adorno, lo envolvió en un paño de cocina y lo guardó para evitar ser un estorbo en la casa que su propia hija le había comprado con tanto esfuerzo. Mi madre me contó esta parte sin levantar la vista de su café, y mi padre, sentado al otro lado de la mesa, me miró y me dijo: «Lo siento, bichito, no quería causarte problemas». Ese fue el instante exacto en el que mi inmensa tristeza se transformó por completo en una rabia helada. En ese momento, el dolor dio paso a una determinación fría, limpia y útil. Me puse de pie. Nadie me busca problemas a mí, papá. Yo soy la que causa los problemas ahora. Ese es mi trabajo. Tengo que hacer una pausa aquí, porque aquí dejé de lamentarme y empecé a tomar notas. Si un familiar se ha instalado en algo vuestro y os ha tratado como extraños, sabréis de qué frío hablo. Seguid conmigo, porque hay un nombre en las Escrituras y vamos a llegar al fondo. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo. El misterio del dinero no me dejaba en paz, así que tiré del hilo y comparé las facturas de luz y agua con las reservas de la web. Hablamos de más de 20 noches reservadas al mes a 340 euros por noche.
Eso suponía miles de euros semanales generados en mi propia casa. Y aún así, Kyle me había pedido dinero extra 2 veces esa primavera para cubrir gastos. ¿Dinero extra? Mientras mi casa generaba una fortuna a costa de la habitación de mis padres, los números no cuadraban. Los ingresos entraban como una marea y desaparecían hacia algún lugar oculto. Sabía que Kyle no tenía caprichos caros ni compraba barcos, lo que significaba que esos ingresos estaban tapando un pozo sin fondo, cuya existencia yo ignoraba por completo. A partir de ese día, empecé a observarlo de una forma muy distinta. Me di cuenta de que algo iba mal por cómo Kyle esquivaba las cartas y por su silencio sepulcral sobre su negocio de reformas durante todo el año. Esos proyectos de los que antes presumía, ahora los despachaba diciendo que era la temporada baja. Un día, al ir a dejar las medicinas de mi madre en su antigua habitación, la realidad me golpeó en la cara. Sobre la mesa del recibidor vi un sobre con ventana transparente, dirigido a él, con un cuño rojo que decía: Último aviso. Yo jamás he abierto el correo de mi marido, pero el plástico revelaba el desastre. Saldo pendiente, y al lado, una cifra con un punto que me heló la sangre. Y justo debajo, un total acumulado con el punto situado todavía más a la izquierda. Leí ambas cifras y las grabé en mi mente como si fuesen las coordenadas de una misión militar. El importe vencido significaba que ya había acumulado demasiados impagos como para desatar las alarmas del banco, y el saldo total me advertía de que aquello era solo una cuenta, un banco, una mínima pieza de un rompecabezas mucho mayor y más destructivo. Salí de la casa sin llegar a tocar el papel. Fuera lo que fuera en lo que mi marido se estuviese ahogando, el salvavidas al que había decidido aferrarse era la casa de mis padres. Lo que yo aún no sabía era la profundidad real de aquel pozo. Al día siguiente, volvía por el abrigo bueno de mi madre, el que se dejó en el armario, y encontré algo terrible. La casa estaba vacía. Los huéspedes ya se habían ido, y los obreros de la reforma estaban comiendo. Aquel silencio era casi peor, porque me obligaba a verlo todo con una claridad dolorosa. Caminé por las estancias, contemplando los números pegados en las puertas. Al llegar a la cocina, apoyado en la encimera donde se suele poner una receta, vi un cartel plastificado. Era un plástico grueso, de imprenta, hecho para durar toda la vida. Bienvenidos al refugio de la playa de Ribadesella, decía arriba. Debajo detallaba la clave del wifi, que la salida era a las 11 de la mañana, las horas de silencio a partir de las 10 de la noche, y, casi al final, la frase que me cortó la respiración. Por favor, no entren en la caseta de la piscina, almacén de los propietarios. Aquella gente se había tomado la molestia de plastificar un cartel para que unos desconocidos estuvieran cómodos, y en ese mismo papel habían rebajado a mis padres a la categoría de trastos viejos. Me quedé de pie en mitad de la cocina, sosteniendo la tarjeta con ambas manos durante un buen rato. No voy a fingir que mantuve la calma, porque no fue así. Sentía una rabia inmensa, pero en el ejército aprendes a canalizar una emoción de ese calibre. No la desperdicias, la diriges. Saqué el móvil, fotografié el cartel por ambas caras con buena luz, me lo guardé en el bolsillo de la chaqueta y mis dedos chocaron con la moneda militar de mi unidad. Era el frío disco de latón que me había acompañado durante 2 misiones de combate en el extranjero. 2 trozos de metal helado en el mismo bolsillo de mi chaqueta. Uno de ellos le explicaba a unos extraños
cómo sentirse cómodos en mi propio hogar, mientras que el otro me recordaba con total precisión quién era yo y de qué era capaz. Sabía perfectamente con cuál de los dos me iba a quedar. Paula y yo diseñamos la estrategia como si fuera una campaña militar, paso a paso, sin cometer fallos. Ella redactó la notificación de desalojo, el documento legal idóneo para la legislación de Asturias, de los que un juez respeta, sin atajos que un abogado defensor pudiera usar en mi contra. Le llevé las escrituras, las capturas del anuncio y el calendario de reservas. Sostuvo el cartel plastificado en el aire. Lo observó durante un largo silencio y luego lo dejó sobre la mesa con delicadeza, como si fuera la prueba principal de un crimen atroz. También revisó las facturas de la luz y el agua, que no paraban de subir. Mientras organizaba todo en una carpeta, me dio un consejo clave. El error de la mayoría es que actúan con el calentón del momento. Cometen una estupidez y le regalan la victoria al contrario, me dijo muy seria. Nosotros no vamos a actuar en caliente. Vamos a ser pacientes y quirúrgicos, porque la precisión siempre gana. Luego me abrió el segundo frente de ataque. Ese piso turístico ilegal necesitaba una licencia municipal y debía pagar las tasas turísticas obligatorias, algo que ellos habían ignorado. Esa deuda tributaria recae directamente sobre quien gestiona el anuncio de alquiler, y el nombre de Dustin figuraba como el anfitrión oficial de la plataforma. Me quedé pensando en aquello. Así que no me hace falta romper nada para echarlos, comenté. No, me contestó Paula. Tú solo tienes que denunciar, informar y esperar. Deja que 3 organismos distintos actúen a su ritmo. Contemplé la carpeta con todo el papeleo ordenado, fechado y etiquetado. Parecía el inventario de mi equipo antes de una operación. No necesitaba asaltar mi casa por la fuerza, sino lograr que el juzgado, el ayuntamiento y la web de reservas llamaran a la misma puerta. A ser posible, el mismo día. Y yo sabía exactamente qué día sería ese. Kyle vino al hostal esa noche. Estaba en el aparcamiento bajo una luz que zumbaba, pareciendo 10 años mayor que el hombre con el que me casé. Por fin me confesó toda la verdad, porque se había quedado sin escapatoria. Su negocio quebró hacía 18 meses y lo mantuvo a flote con tarjetas y un segundo préstamo, esperando que yo no lo notase, pero la deuda subió a 60.000 euros. Dijo 3 veces que se sentía humillado. Confesó que le destrozaba que yo tuviera más rango militar y ganase más dinero, y que mi sueldo les comprase a mis padres una casa frente al mar, mientras su madre vivía de alquiler en un piso de 2 habitaciones junto a la autovía nacional. Cuando su madre y Dustin idearon lo del alquiler turístico, ese dinero le pareció un salvavidas para no ahogarse. Lo había estado usando para ir pagando sus deudas. Durante un instante, de pie en aquel aparcamiento, lo vi con claridad y sentí lástima. Era un hombre orgulloso que se hundía en silencio, demasiado avergonzado para pedir ayuda. Quiero que sepáis que ese sentimiento de compasión fue real, pero se esfumó por completo debido a lo que me dijo justo después. No me preguntó cómo estaban mis padres, ni mostró el menor remordimiento hacia Walter y Joan. En su lugar me soltó. ¿No puedes dejarlo pasar? No metas a mi madre en esto, Serena. Al fin y al cabo, es un bien ganancial. La mitad de la casa es básicamente mía. Me soltó sin pestañear. Ahí lo tenía. Ya no era un hombre desesperado por salvarse, sino alguien que salía a flote para arrastrar a mis padres al fondo con él, llamándolo compartir. Por suerte, yo nunca entro en un territorio que no haya explorado antes meticulosamente. Así que ya le había consultado a Paula sobre esa posibilidad.
Las escrituras de la casa estaban exclusivamente a mi nombre, lo que determinaba quién decidía el futuro de la propiedad. Y desde luego, no eran ni Kyle ni su madre Brenda. El matrimonio era un asunto aparte que ya resolvería un juez de divorcios, no algo que se decide en el aparcamiento de un hostal de carretera. En mi cabeza, la respuesta ya estaba lista. Siempre mantuve el dinero de la compra en mi cuenta, mis pagas por misiones y ahorros previos a nuestra relación, hasta el último céntimo rastreable. Eso de que la mitad era básicamente suya no era algo que la justicia en Asturias fuese a aceptar para una propiedad así. Cualquier disputa la decidiría un juez. No se la iba a regalar por pedirlo con cara de pena en un hostal. Miré al hombre al que amé 9 años. Siento tu deuda, de corazón, le dije. Pero he presentado los papeles esta tarde. Quería mi lástima para comprar mi silencio. Consiguió mi lástima, pero no mi silencio. 2 días después, el notificador de Paula entregó los requerimientos en mano a cada adulto de la casa. Yo preferí no estar presente. Me enteré de cómo fue la entrega. Brenda cogió su copia, leyó el encabezado y lo rompió por la mitad en la cara del notificador. Una nuera no desahucia a la madre de su marido, sentenció, como si citara una ley real. El agente, que ha lidiado con delincuentes peores, apuntó la hora y dejó los trozos a sus pies. Estás notificado igual, tanto si te guardas el papel como si lo haces confeti. Dustin se rió, diciendo que la casa estaba reservada todo el mes y quedaba igual, mientras Marlene me dedicó un insulto que no pienso repetir. Ninguno movió una sola maleta de su sitio. Ese era el escenario para el que me había preparado y el que de verdad importaba. Se pensaban que aquel aviso de desalojo era una simple amenaza, un farol de una mujer furiosa agitando papeles. Lo trataron como el inicio de una negociación en la que ellos aguantarían el pulso y yo terminaría cediendo. Porque siempre lo había hecho, porque durante 20 años fui la persona que lo aguantaba todo sin decir nada. Tenían décadas de pruebas de que Serena siempre acababa dando un paso atrás. Lo que no tenían esta vez eran las escrituras de propiedad, una fecha de juicio y la normativa fiscal municipal que ninguno se había molestado en leer. El requerimiento no era una amenaza. En una campaña militar, a eso lo llamamos la primera bengala. La lanzas para ver el terreno. Después, envías toda la artillería. Decidieron ir por las malas. Perfecto. Ese camino difícil tiene sus propias reglas, y yo me las había estudiado todas al detalle. Así que decidí abrir 3 frentes de combate al mismo tiempo. 3 vías totalmente legales, pausadas pero implacables, diseñadas para confluir exactamente el mismo sábado. En el primer frente, Paula presentó la demanda de desahucio express en el juzgado de Llanes. El secretario judicial nos asignó enseguida una fecha para la vista y nos abrió el camino para obtener una orden firmada por el juez para desalojar a quien se negara a irse. En el segundo frente, registré una denuncia formal en urbanismo por mantener un alquiler vacacional sin licencia en una zona residencial, adjuntando el anuncio, las fotos y el calendario de reservas impreso. El tercer frente fue denunciar el anuncio ante la propia plataforma de reservas en Internet. Les advertí de que el alojamiento lo gestionaba alguien ajeno a la propiedad y les adjunté una copia de las escrituras a mi nombre, ya que sus propias normas prohíben que un tercero alquile una vivienda si el dueño real se opone. 3 frentes de ataque, 3 plazos distintos,
pero diseñados para cruzarse en un día muy especial. El 50 aniversario de bodas de mis padres se celebraba ese sábado. Llevábamos un año planeando la fiesta, y toda la familia estaría reunida en el jardín. Podría haber cambiado la fecha, pero decidí no hacerlo. No fue por venganza, digan lo que digan. Quería que todos vieran la verdad al mismo tiempo y en el mismo lugar. Quería que estuvieran todos presentes para ver el desenlace, desde la familia hasta los vecinos y los propios huéspedes de Dustin. Una oportunidad así no se presenta dos veces. Si iba a poner las cartas sobre la mesa, lo haría frente a todos, de una sola vez y sin rodeos. Apunté la fecha en mi cuaderno de notas y la subrayé con fuerza. 3 días. Solo quedaban 3 días. Brenda, por supuesto, no se quedó quieta. Hizo lo que siempre hace la gente como ella cuando le llega papel oficial: armar escándalo con los parientes. Se pasó 2 días pegada al teléfono, inventando una gran mentira. Pobrecita Brenda, desahuciada por su fría nuera militar, esa mujer que supuestamente abandonó a su marido y ahora volvía para echar a la calle a una madre de 62 años. Se encargó de difundir su veneno entre mis primos, la familia de Kyle y hasta los vecinos de la costa, que ni nos conocían de nada. Y lo peor es que con algunos funcionó. Empecé a recibir mensajes de texto de parientes, preguntándome si de verdad tenía que ser tan dura, si no había una manera más humana de hacer las cosas. Si esto hubiera pasado 2 meses antes, esos mensajes me habrían destrozado. Mi parte ultra responsable habría empezado a redactar disculpas e intentar que todo el mundo estuviera contento, mientras mis padres dormían en un cobertizo de mala muerte. Pero ya había aprendido la lección más valiosa que me enseñó Paula. Jamás discutas con una mentira. Deja que hable sola, mientras tú certificas la verdad ante notario. Así que no me defendí, ni envié testamentos para justificarme. Al familiar que me andaba cuestionando y pidiendo compasión, me limité a responderle con una sola frase: el sábado vienes y lo ves con tus propios ojos. Brenda seguía por ahí soltando su discurso, y yo la dejé hacer. Su versión solo existía en llamadas de teléfono y moriría en una semana. La mía estaba bien guardada en el registro de la propiedad de la provincia, en el juzgado y en una escritura con un solo nombre. Ese documento oficial no se cansa ni necesita que nadie tenga fe en él. El sábado hablaría por mí. Lo curioso es que mi mejor aliada apareció por accidente, y fue el propio Dustin quien me la puso en bandeja. Carol, una profesora de Zaragoza, que estaba alojada en mi casa celebrando su aniversario con su marido, recibió un aviso automático de la plataforma de alquiler. Aquel mensaje automático que le llegó era la consecuencia directa de mi denuncia, donde se avisaba de que el anuncio estaba suspendido por una disputa de propiedad. Carol, que era una mujer precavida y acababa de desembolsar 2.000 euros por la estancia, se puso nerviosa. Empezó a investigar por su cuenta y dio con el registro de la propiedad, donde figuraba mi nombre, pero ni rastro del de Nova. En ese momento se dio cuenta de que estaba durmiendo en una casa alquilada por gente que no era dueña del lugar. E hizo lo que cualquier persona honrada haría en su situación. Buscó la manera de contactar conmigo a través de la propia aplicación y me escribió: creo que estamos en medio de un problema. No queremos ser partícipes de que le quiten su casa. Me pidió que le dijera qué era lo correcto para actuar en consecuencia, así que la llamé de inmediato. Descubrí a una mujer encantadora, pero lógicamente alterada, que se indignó muchísimo en mi favor cuando entendió toda la jugada. Ni ella ni su marido
se marcharían antes. Paula me aconsejó que los dejara terminar su estancia, pues los huéspedes también tienen derechos y una casa vacía no ayuda a nadie. Pero Carol dijo algo que cambió por completo el rumbo del sábado. Seguiremos alojados el fin de semana, me aseguró. Si sirve de algo que declaremos en alto que le alquilamos esto a un tal Dustin y no a usted, lo haremos. Dustin había vendido la casa a extraños para ganar dinero fácil, y ahora su codicia me regalaba una aliada inesperada. El viernes llegó la ansiada reacción de la plataforma de alquileres turísticos, tras verificar que las escrituras no coincidían con el anuncio. La norma es de cajón, por mucho que las familias se empeñen en enredarla. No puedes alquilar una casa que no te pertenece si el verdadero dueño se opone, por escrito, con el título de propiedad en la mano. Eliminaron el anuncio de inmediato. Desapareció por completo. Y no se quedaron ahí. Cancelaron todas las reservas futuras de Dustin, de las que Brenda tanto presumía, y bloquearon los pagos pendientes de su cuenta. Supe el momento exacto en que ocurrió, por lo que le pasó al móvil de Dustin. Los correos de cancelación llegaron en cascada, uno tras otro, y cientos de euros se evaporaron en un segundo. Para Dustin, ese calendario de reservas se había convertido en una tragaperras que solo daba premios. Pero el viernes por la tarde, alguien desenchufó la máquina, y ésta empezó a devolver las monedas a los usuarios. Al principio, no entendía nada y pensaba que era un error del sistema. Se pasó 1 hora al teléfono con atención al cliente, hasta que le explicaron los términos disputa de propiedad y anuncio no autorizado. Solo entonces asimiló que ese dinero que ya se había gastado mentalmente jamás llegaría, y que el que ya tenía en sus manos tendría que devolverlo. El chorro de ingresos con el que mi marido planeaba pagar su deuda secreta se secó en una tarde, sin que yo tuviera que levantar la voz ni saltarme ninguna ley. Todo aquello fue obra de apenas 2 papeles: la escritura oficial de propiedad y mi denuncia formal. El tercer documento, el que venía del juzgado de guardia, ya estaba en camino. El único destino posible para todo este huracán era el sábado. Para colmo, los inspectores de disciplina urbanística del ayuntamiento colgaron su aviso el viernes por la tarde, en el lugar más visible, pegado en la misma puerta principal. Era un requerimiento oficial de cese de actividad por operar un alojamiento turístico sin licencia, con multas por impago de tasas turísticas para el gestor del anuncio. Ya había 2 avisos en mi puerta, a la vista de todo el barrio. Pero el recuerdo que me guardo de ese viernes es mucho más íntimo. Tiene que ver con mi padre. Al regresar al hostal aquella noche, me senté a solas con mi padre, mientras mi madre se duchaba. De pronto, metió sus manos temblorosas en el bolso de viaje y sacó el carillón de viento de latón, todavía envuelto en el mismo paño con el que lo descolgó el día que los echaron. Me lo tendió con cuidado. «Los he guardado bien», me dijo casi en un susurro, «por si acaso». Y luego, aún más bajito, preguntó: «¿Vamos a recuperar la casa, cariño?». En ese instante, hice algo que no había hecho con mi moneda militar en 20 años. Saqué del bolsillo la moneda de desafío de mi unidad, ese disco de bronce de mis peores días en misiones en el extranjero. Se la puse en su palma temblorosa y cerré sus dedos sobre ella. «Guárdamela bien hasta el sábado», le pedí con suavidad. «Te aseguro que ayuda mucho en los momentos difíciles y que a mí nunca me ha fallado». La miró como si fuera de oro puro, algo que para mí casi lo es. Mi madre salió del baño
y al vernos con el carillón y la moneda entre las manos, dijo: «Siempre has sido la más fuerte de la familia, cariño». Mi padre añadió con tristeza: «Lo que me duele es que hayas tenido que serlo». No supe qué responder a eso. Hay dolores que simplemente hay que sostener. Igual que él, apretaba la moneda. El sábado se cumplían 50 años de casados y llegaría el ajuste de cuentas. Esa noche, Paula y yo repasamos la estrategia, que consistía en no reaccionar. Lo más difícil de todo. Vas a sentir la tentación de dar un gran discurso, me advirtió Paula muy seriamente. No lo hagas. Los documentos oficiales hablan más alto que tú. Ponlos sobre la mesa y di lo mínimo. Deja que sean ellos los que pierdan los papeles y se desmoronen. Dejamos lista la carpeta para el sábado. La demanda de desahucio express ya estaba presentada y la vista señalada. El aviso del ayuntamiento lucía en la puerta de casa. El anuncio estaba borrado y sus ganancias retenidas de forma cautelar. Todo era real, estaba registrado y fuera de mis manos. Nadie podría tacharlo de rabieta, porque nada dependía de mi temperamento. Había montado un mecanismo que funcionaba igual de bien si susurraba, y decidí susurrar. Lo último que hice fue preparar mi uniforme militar. No lo hacía con la intención de intimidar a Brenda, aunque sabía el efecto que causaría ver las insignias en un patio lleno de gente. Lo saqué por mí. Sabía que el sábado, ante 50 personas, cuando esa mujer que llamó basura a mi madre me gritara a la cara, todo mi pasado me rogaría que le devolviera los gritos y que soltara de una vez 20 años de rabia contenida. Necesitaba mirarme y recordar quién soy cuando todos esperan que pierda los estribos. Yo soy la que mantiene la cabeza fría cuando el entorno se desmorona. En eso consiste mi trabajo. Me acosté temprano y dormí bien. En el hostal de enfrente, en una habitación limpia ante el mar, mis padres descansaban en camas de verdad, y una moneda de latón esperaba en la mesilla a que se hiciera de día. El sábado amaneció con un sol radiante y un viento fresco, justo el tipo de día costero con el que mi madre soñaba despierta cuando yo tenía solo 9 años. Llevé en coche a mis padres un poco antes del mediodía, seguidos por la furgoneta con todas sus pertenencias cargadas, porque mi plan era que estuvieran deshaciendo las maletas antes de cenar. El jardín ya se estaba llenando de gente. Había parientes de ambas familias, sillas de playa, una nevera portátil, ensaladilla casera y niños correteando por el acantilado. Para colmo, Brenda se había autoproclamado anfitriona de la fiesta de bodas de oro de mis padres, recibiendo a los invitados en mi puerta y presumiendo de su precioso chalet junto al mar. Sostenía una copa de vino blanco, con total tranquilidad, ignorando por completo el precinto municipal de cierre pegado en la puerta a escasos 2 metros de ella. Marlene se encargaba de repartir las bebidas. Dustin merodeaba con cara desencajada, pegado al móvil y peleando con la plataforma por sus fondos retenidos. Carol, la maestra, y su marido estaban sentados en los escalones del porche. Mis padres aguardaban junto a la furgoneta, sin saber si eran invitados o intrusos en su aniversario. Yo subí por el camino de grava, vestida con mi uniforme de gala, sin prisa. Sentí cómo el jardín enmudecía a mi paso, con las cabezas girándose hacia mí. Brenda fue la última en verme, porque estaba distraída presumiendo ante una tía. Cuando por fin se giró para mirarme, más de la mitad de los invitados ya se habían quedado mudos, alternando la mirada entre ella y yo. Aún no abrí la boca. Me acerqué con calma a mi madre, le di un beso en la mejilla y me coloqué a su lado. Después, me serví un vaso de agua de la mesa y simplemente esperé.
El silencio absoluto hizo lo que mejor sabe hacer: obligar a todo el mundo a aguzar el oído. Brenda era incapaz de soportar aquella quietud, un rasgo típico de la gente como ella. El silencio es el único territorio que nunca consiguen controlar. Cruzó el jardín con su copa de vino, dispuesta a ejecutar la jugada que siempre le había funcionado conmigo: un desafío público y directo ante 50 personas. ¿De verdad la comandante ha venido hasta aquí solo para arruinar la fiesta de jubilación de sus propios padres? Esa fue la pregunta que Brenda lanzó al aire, dedicándole una sonrisa hipócrita a toda la multitud que nos rodeaba. En ese instante, sentí como todos los ojos se clavaban en mí, expectantes. Allí estaban los tíos y primos a los que Brenda se había encargado de envenenar durante 2 días enteros por teléfono, pintándome como una mujer fría, implacable y sin escrúpulos. Con total tranquilidad, apoyé mi vaso de agua sobre la mesa. Deslicé la mano dentro de la carpeta que llevaba bajo el brazo y extraje los documentos oficiales. Los fui colocando, uno a uno, justo al lado de la fuente de ensaladilla rusa, para que cualquiera pudiera acercarse y leer la verdad: la escritura original de la propiedad a mi único nombre, la demanda judicial sellada por el juzgado de Javea y el requerimiento de desalojo inmediato. Encima de todo aquello, dejé el aviso de la plataforma vacacional, donde se confirmaba que el anuncio del chalet había sido retirado debido a una disputa de propiedad. No los tiré con rabia. Los fui colocando despacio, como quien juega una mano de cartas decisiva. Miré fijamente a Brenda, que seguía sosteniendo su estúpido desafío en el aire, y le hablé con ese tono de voz que tantas veces usé con soldados al borde del colapso: bajo, firme y casi compasivo. «No voy a montar ningún espectáculo, Brenda», le dije. «No me hace ninguna falta». Me quedé en silencio, dejando que mis palabras pesaran. Estoy completamente tranquila, y eso es lo que debería preocuparte. El viento sopló con fuerza desde el mar y movió el gancho vacío donde solían colgar las campanillas de mis padres. Por primera vez en todo este mes, Brenda bajó la mirada y leyó mi nombre en la escritura. Aquella sonrisa de superioridad no se borró de golpe, sino que se fue desmoronando lentamente de su rostro. Brenda reaccionó como lo hace cualquiera cuando se siente acorralado. Empezó a gritar para camuflar su propia derrota. «Esta es la casa de mi familia», chilló con rabia, derramando un poco de vino de su copa mientras algunos tíos daban un paso atrás, asustados. «Nosotros la sacamos adelante. Nosotros nos dejamos la piel aquí», repitió, enfatizando ese estúpido nosotros. La dejé desahogarse unos instantes, porque ver a una mujer fuera de sí, al lado de otra completamente serena frente a todo el jardín, habla por sí solo. Con parsimonia, apoyé un solo dedo sobre el papel de la escritura, justo en la línea clave. Lo giré hacia los familiares más cercanos y hablé con la voz justa para que todos me oyeran. Solo hay un nombre en el título de esta propiedad. No vais a encontrar aquí el nombre de Kyle, ni tampoco el de la familia Voss. El único que figura es el mío. Pagué este hogar para mi madre y mi padre con 10 años enteros de mi sueldo militar en el extranjero. Clavé mis ojos en ella y le devolví exactamente la misma frase lapidaria que me había soltado en el porche, con la sutil diferencia de que la mía era una verdad innegable. Tienes razón en algo, Brenda. Hoy alguien se va de aquí. Lee el nombre que aparece en la escritura y lárgate antes de las 5 de la tarde. Ella intentó replicar, pero la voz de Paula resonó desde el borde del jardín, con un tono profesional y seco. Se presentó como mi abogada ante los presentes y les confirmó detalladamente
que ya había una orden de desahucio en marcha por explotar un alquiler turístico sin licencia municipal. En ese momento, Carol se levantó de los escalones del porche y con esa claridad impecable de maestra de escuela, se dirigió a todos. Mi marido y yo le pagamos 2.000 euros a un hombre llamado Dustin para pasar esta semana en la casa, confesó con firmeza, asegurando que no tenían ni la menor idea de que él no tenía derecho a alquilarla. Todos los cuellos se giraron hacia Dustin, que seguía pálido y aferrado a su teléfono móvil. De pronto, el aparato comenzó a vibrar sin parar, mostrando decenas de notificaciones de cancelación de reservas. El aviso municipal en la entrada, la escritura sobre la mesa, la abogada presente y la inquilina estafada como testigo. El hermano se había quedado sin nada. A Brenda ya no le quedaba ninguna mentira que sostener ante los familiares, que ahora la miraban horrorizados. A Brenda solo le quedaba una última carta desesperada bajo la manga, la misma que me había herido profundamente en el porche. Decidió jugársela delante de todos, porque no tenía absolutamente nada más que perder. Se enderezó con orgullo herido y exclamó mirándome a la cara: «Tú nunca has sido una de los nuestros». Buscaba causarme el mismo daño que antes, pero toda mi familia acababa de presenciar cómo la verdad salía de aquella carpeta marrón. Sus palabras cayeron en un vacío absoluto, y me di cuenta de lo poco que me importaban ya. Sin perder la templanza ni elevar lo más mínimo el tono, respondí con calma: «Tienes toda la razón. No soy como vosotros». Hice una pausa dramática para que mis siguientes palabras entraran suavemente, pues sabía que la dulzura dolería mucho más. Yo soy la única dueña de esta puerta y de todo lo que hay detrás. Acto supuesto, hice exactamente lo que Paula me había enseñado, aquello que distingue un ajuste de cuentas de un simple berrinche infantil. Dejé de hablar de emociones y pasé a enumerar las consecuencias reales, directas y legales, para que nadie pensara que esto era por pura venganza. Esto es lo que va a pasar hoy. Os marcháis antes de las 5, o la orden judicial será ejecutada por la Guardia Civil. El dinero retenido de las reservas se usará para pagar las facturas pendientes y las tasas turísticas que nunca declarasteis, las cuales están a nombre de Dustin. Cada día que paséis aquí sumará una multa diaria, también a su nombre. Dustin gimió de pánico. Si me hubieras pedido ayuda de verdad, Brenda, te habría ayudado. Siempre lo he hecho cuando me lo habéis pedido, pero esta vez decidisteis no decir nada. Simplemente robasteis y metisteis a mi madre en una caseta de herramientas. Brenda buscó desesperadamente una mirada de apoyo entre la gente, pero no encontró a nadie. Marlene ya se estaba escabullendo hacia los coches. Desesperada, Brenda se desplomó en la mecedora favorita de mi madre, la que había usurpado durante semanas. Se sentó buscando refugio, pero se levantó de un salto, como si la madera le quemara, al asimilar por fin que aquel sitio jamás le pertenecería. Se marcharon antes de las 5 de la tarde. Dustin fue el primero en salir, huyendo con el rabo entre las piernas, lo cual dejaba muy claro el tipo de persona que era ante la adversidad. En cuanto calculó mentalmente la fortuna que iba a tener que pagar por las multas acumuladas a su nombre, Dustin no tardó ni una hora en desaparecer. Salió derrapando del camino que antes consideraba su gallina de los huevos de oro. Marlene le siguió poco después, sin despedirse de nadie, como una corista que se queda de pronto sin estrella a la que hacerle los coros. Brenda fue la que más tardó en marcharse. Recorrió la casa, recogiendo sus pertenencias muy despacio.
casi con solemnidad, esperando a que alguien la detuviera o la consolara. Nadie movió un dedo. Al salir hacia su coche, con la cabeza alta y lágrimas en los ojos, pasó a mi lado sin pedir disculpas a nadie de mi familia. Tampoco me hacía falta su perdón, pues solo habría servido para aliviar su propia culpa. ¿Y qué pasó con Kyle? Se quedó paralizado en mitad del jardín, entre el coche de su madre y la furgoneta de mis padres, intentando nadar entre dos aguas y acabando por no moverse en absoluto. Había tenido un mes entero lleno de oportunidades para plantarse en el porche y decir que aquello era una tremenda injusticia, pero prefirió malgastarlas guardando silencio. Cuando el vehículo de su madre arrancó y se marchó por el camino, él seguía allí plantado, como un fantasma atrapado en tierra de nadie. Pasé de largo sin mirarlo, me acerqué a la entrada principal y arranqué de cuajo el cartel plastificado que habían colgado para los futuros huéspedes. «Bienvenido al refugio marítimo de Cala de Javea», rezaba el texto. Lo rompí por la mitad con rabia y dejé caer los trozos al suelo. Un silencio absoluto inundó de pronto cada rincón de la casa. Pero esta vez fue diferente. No era la tensión contenida del primer día, sino esa paz maravillosa que se respira cuando en un hogar solo queda la gente que de verdad lo valora. Descargamos la furgoneta antes de cenar, cumpliendo la promesa que me había hecho a mí misma. Mi madre entró en la gran cocina, su cocina, de la que le habían prohibido el paso para no incomodar a los turistas. Se quedó en el centro, girando sobre sí misma muy despacio para saborear su regreso. Buscó un paño y un limpiador bajo el fregadero y se puso a abrillantar la barandilla de madera. En menos de una hora, toda la planta baja volvía a oler a limpio, a ese característico olor a limón que recordaba el cuidado de un hogar real. Era el perfume de toda mi infancia, recuperando su lugar en unas estancias que durante semanas habían apestado a lejía barata y a extraños. Mi padre salió al porche sujetando un paño de cocina entre sus manos temblorosas. Desenvolvió las campanillas de latón y las colgó con cuidado de su gancho. Enseguida, la brisa marina sopló con suavidad, haciéndolas sonar con fuerza. Mi madre las escuchó desde dentro y cerró los ojos, recreando el mismo instante que viví con ella cuando yo apenas tenía 9 años. Era justo la imagen que me había sostenido durante mi misión militar. Después, mi padre sacó la moneda militar de honor que custodiaba desde el viernes para devolvérmela. Cerré su mano con cariño sobre el metal dorado. «Quédatela, papá. Es tuya. Defendiste la posición igual que yo». Mi padre no protestó. Se limitó a apretar la moneda con fuerza mientras contemplaba el mar y comentaba que el tintineo de las campanillas sonaba mejor que nunca. Tenía razón. La casa por fin volvía a oler a mi madre y a sonar como mi padre, sin un solo número de habitación turístico atornillado a las puertas. Sin embargo, todavía me quedaba una última cuenta pendiente por resolver. Y era la más dolorosa de todas, porque no se trataba de un extraño, sino del hombre con el que me había casado. Kyle y yo nos reunimos a la mañana siguiente en el acantilado, lejos de la casa. Lo primero que hizo fue sacar a relucir sus deudas económicas, de la misma forma en que un náufrago habla del agua que lo ahoga. Juró que estaba desesperado y que me amaba por encima de todo. Me suplicó que lo solucionáramos juntos, como la familia que se suponía que éramos. Y quiero ser completamente sincera contigo, porque no te he ocultado nada en todo este tiempo. Yo seguía amándole, y una parte de mí deseaba elegir el camino fácil. Quería una salida suave, tragarme el orgullo una vez más, porque soportar injusticias era el músculo que más había ejercitado en mi vida. Pero acababa de ver de primera mano el precio de guardar silencio. Mi propia madre,
durmiendo en un cobertizo de herramientas. Así que mantuve la voz tan firme en el acantilado como lo había hecho en el jardín. Siento mucho lo de tus deudas, Kyle, pero son tuyas. Te ayudaré a buscar asesoramiento legal, de persona a persona, pero permitiste que tu familia echara a mi madre para lucrarse. Por eso mismo, voy a solicitar el divorcio de manera inmediata. La casa pertenece a mis padres, las deudas son exclusivamente tuyas, y lo nuestro se ha terminado para siempre. Me reprochó que estuviera eligiendo a mi familia antes que a él. Le respondí que simplemente me negaba a permitir que les arrebatara su único hogar, y que ambas cosas podían convivir. Podía seguir amándolo y al mismo tiempo negarme en rotundo a pagar semejante peaje. Se quedó callado porque no existía ninguna respuesta válida. Establecer límites no es un castigo para los demás, sino trazar la línea que debiste dibujar hace muchísimos años. A veces me acuerdo del dichoso cartel plastificado y de cómo se desvivieron por alojar a extraños, mientras trataban a mis propios padres como trastos viejos. Querer a alguien nunca ha significado entregarle las llaves de todo lo que has levantado con tu propio esfuerzo. A veces, el acto más bondadoso y firme que puedes hacer es poner tu nombre en las escrituras y mantenerlo ahí. Esa es mi historia. Una casa comprada tras 10 años de privaciones. Un cartel plastificado con normas para que lo lean unos desconocidos. Y un cobertizo frío donde relegaron a mis padres. Y al final, un documento de propiedad con un único nombre escrito. El mío. Si esto te ha servido para recordar que un límite claro es un acto de amor y no de guerra, tómalo como una señal. Compártelo con quien necesite escucharlo. Déjame un comentario, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.